Muro de Berlín. Para comenzar hay que ponerse en contexto de la época. Luego de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Alemania, este territorio se reparte dejando el lado occidental ocupado por norteamericanos, británicos y franceses y el lado oriental ocupado por la Unión Soviética. A la vez se repartieron la capital de Berlín, la cual se ubicaba en el lado oriental. A su vez, este territorio estaba igualmente dividido que Alemania, el lado occidental ocupado por los vencedores occidentales y el lado oriental ocupado por la Unión Soviética. Este fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Este separaba la zona de la ciudad de Berlín, dentro del espacio económico de la República Federal de Alemania, de la capital de la República Democrática de Alemania. Este es el símbolo más conocido de la Guerra Fría. En la Alemania democrática se lo llamaba el muro de protección antifascista, y por parte de los medios de comunicación y gran parte de la opinión pública occidental, como el muro de la vergüenza. Desde la fundación de la Alemania Oriental se incrementó la emigración en dirección a la Alemania Occidental. A partir de 1952, las fronteras entre las Alemanias se protegieron con vallas y vigilantes. Se creó una zona de 5 kilómetros a la que solo se podía entrar con permisos especiales para los residentes. Pese a esto, la frontera entre Berlín Este y Oeste permanecía abierta, ya que era difícil de controlar. Entre 1949 y 1961, 3 millones de personas abandonaron la Alemania Oriental desde Berlín. Los problemas políticos y sociales en la Alemania Oriental eran similares a los de la URSS: burocratización e ineficiencia, falta de artículos de consumo y bajo nivel de vida, entre otros, llevaron a los alemanes a querer pasarse hacia la Alemania Occidental. A nivel económico, todos los sectores fueron estatizados y respondían a una planificación centralizada. Debido a que por Berlín era más sencillo pasar a la Alemania Occidental, en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, a pedido de Nikita Khrushchev, el líder soviético, se levantó el muro, y eso sorprendió a los berlinenses. El muro llegó a tener 3,5 metros de altura, y estaba compuesto por placas de cemento complementadas por focos, minas y una vigilancia continua de los Bopos, que eran los policías alemanes del este, que día y noche patrullaban entre 600 hombres y millares de perros. Todo el lado occidental de Berlín estaba dentro del muro. A pesar de ello, millares de berlinenses orientales siguieron intentando la fuga, lanzándose por las ventanas, cavando túneles de hasta 7 metros de profundidad o simplemente corriendo, como un soldado perfectamente uniformado y con su arma en bandolera que quedó inmortalizada en una oportuna fotografía cuando saltaba sobre alambres de espino en el límite del sector francés, camino hacia la libertad. Hubo una fecha clave en el periodo que estuvo el muro, y esta fue la visita del presidente Kennedy a Berlín. El 26 de junio de 1965, Kennedy fue recibido por los berlinenses occidentales y pronunció uno de sus más brillantes discursos. En este dijo: hace 2000 años, la frase que más enorgullecía a quien la pronunciaba era "soy ciudadano romano". Hoy, en el mundo libre, ha pasado a ser "soy berlinés". Hay mucha gente en el mundo que realmente no comprende, o así lo dice al menos, cuál es el gran problema entre el mundo libre y el comunista. Que vengan a Berlín. Hay quienes sostienen que el comunismo es el futuro. Que vengan a Berlín. Y hay, incluso, un puñado que admite que el comunismo es un sistema perverso, pero permite alcanzar el progreso económico. Que vengan a Berlín, dice él. La libertad tiene sus dificultades, y la democracia no es perfecta, pero nosotros nunca hemos tenido que erigir una muralla para evitar que la gente se escapara. Todos los hombres libres, donde quiera que vivan, son ciudadanos de Berlín, y por tanto, como hombre libre, me enorgullezco de la frase "soy berlinés". Ya en el 1985, Mikhail Gorbachev fue nombrado presidente del Soviet Supremo. La situación económica era crítica. El Estado brindaba a todos los ciudadanos ciertos derechos básicos, como el trabajo, la atención de la salud y la educación, aunque estas actividades se vieron perjudicadas por la falta de insumos. También había carencia de artículos de consumo. Esto era llamado socialismo real.
Ante esto, la propuesta de Gorbachov fue reducir los gastos militares y cambiar la administración interna mediante la perestroika, que era una reestructuración, y la glasnost, que era una transparencia. Esto significaba que se pretendía hacer una transición pacífica hacia un sistema pluripartidista de socialismo democrático. En 1989 se realizaron elecciones para elegir a los diputados de un nuevo Congreso en las que se permitió la pluralidad de candidatos. Y por primera vez en la historia de la URSS, debido a la glasnost, las discusiones políticas se transmitieron por televisión. En lo económico se quería mantener un socialismo, pero introduciendo elementos de la economía capitalista, con el fin de mejorar la producción y descentralizar la gestión combatiendo la burocracia, permitiendo cooperativas privadas, legalizando el trabajo autónomo y la producción privada en el medio rural. Los resultados no fueron los esperados. Los artículos de consumo escaseaban. A nivel de los trabajadores, las huelgas y protestas aumentaron. Debido a estos cambios, se comenzó a levantar la cortina de hierro, comenzando con un día que se proclamaba como República Hungría, abandonando así el sistema socialista, abriendo fronteras con Austria, que fue por donde pasaron muchos ciudadanos de Alemania Oriental a Alemania Occidental. Luego en Polonia se dieron las primeras elecciones parlamentarias libres, dejando el sistema socialista. Después le tocó a la Alemania Democrática. Allí se produjeron las primeras manifestaciones pidiendo libertades políticas. La mayor fue en Berlín, con 1 millón de personas. Entonces llegó el día. El 9 de noviembre de 1989 el paso fue abierto y la población pudo cruzar libremente a la Berlín Occidental. Algunos jóvenes tomaron el muro y comenzaron a derribarlo. Había caído uno de los símbolos, por no decir el más importante, de la Guerra Fría. Un año después, en octubre de 1990, Alemania se reunifica. Tras la caída, otras naciones abandonaron el socialismo hasta la caída de la URSS. A partir de la caída del muro, se produjo un desplome de la fe en el sistema en el que se había basado toda la historia de la URSS, sin que se estuviera claro con qué se lo pretendía reemplazar. La televisión y la prensa mostraban ahora a la población una imagen idealizada de la vida en el occidente capitalista, que ignoraba sus limitaciones y escondía la pobreza. Lo que pretendía ser una rectificación acabó convirtiéndose en un desastre. El régimen soviético no iba a ser derribado por sus enemigos interiores o exteriores, sino por la renuncia a los principios que le daban sentido. Habiéndolos perdido, hizo implosión.